Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 1. A la aventura. Nunca pensé que una mujer pudiera poseer tantos libros. Había visto muchas veces el alcance de la riqueza de la familia Latours, pero quedé impresionado una vez más cuando vi su colección de libros. Lorraine también poseía toneladas de libros, pero su biblioteca palidecía en comparación con la escala de esta. También se centraba en sus campos de estudio, mientras que la familia Latours parecía tener obras de todos los géneros. Se necesitaron años para crear esta colección. Con el tiempo suficiente, en realidad no es especialmente difícil, dijo Laura. Isaac buscó cualquier cosa sobre la divinidad que pudiera ayudarme, dejándonos a Laura y a mí con algo de tiempo libre. Observé al mayordomo revisar las estanterías y subir escaleras hasta que comencé a sentirme culpable. Era por mí que revoloteaba por esta gigantesca biblioteca. Debería haberlo ayudado, pero no tenía idea de qué libros estaban ni dónde. Isaac parecía tener el diseño memorizado, a juzgar por la forma decisiva en que exploraba los pasillos. No era demasiado problema para él. La masiva colección solo significaba que llevaría algún tiempo. Apiló más libros de los que podía contar sobre la mesa. Me pregunté si todos eran necesarios. No es que odiara leer, pero en muchos sentidos era un aventurero normal. Sabía leer hasta cierto punto, incluso textos algo complicados, pero los libros técnicos a veces eran difíciles. Tendría que confiar en Lorraine para esto. Los libros nunca bajan de precio, ¿verdad? Dudo que alguna vez pueda comprar tantos. ¿En serio, Rent? He oído hablar de tus recientes logros. Incluso dejando de lado mi solicitud, escuché que ganaste mucho dinero vendiendo partes de Tarasca. Era cierto que mis fuentes de ingresos se habían vuelto abundantes. Logré vender mis partes del Tarasca el otro día, y aunque la solicitud de flores de sangre de dragón de Laura no era el motivo de mi visita, decidí que tenía que hacer al menos una entrega antes de mi viaje. Traje algunas conmigo y recibí la recompensa por ellas. La presencia de Nive en la ciudad me obligaba a dejar Maal tan pronto como pudiera, pero los viajes largos requerían preparación. Esperaba que me tomara alrededor de una semana, así que planeé pasar nuevamente por el pantano de Tarasca y regresar para hacer una entrega más. Mi aventura anterior me dio cierta comprensión del terreno y, de todos modos, podía entrar con seguridad en pantanos venenosos. Podría alcanzar las flores de sangre de dragón mucho más rápido que antes, por lo que cosechar algunas mientras mis preparativos estaban en marcha fue más que posible. Además, entre los orcos y otros monstruos, pude recolectar más tipos de materiales de mazmorra que nunca. Era más que suficiente por el momento. Pero los libros aún eran inaccesibles. Por supuesto, podría permitirme algunos libros, pero nada comparado con la cantidad que se exhibía aquí. Costaría miles de monedas de platino, tal vez decenas de miles. Cuando se trataba de precios tan altos, era mejor pensar en ellos en términos de monedas de mitril. Pero nunca había visto una de esas. Eran comercializadas exclusivamente por gobiernos y grandes empresas. Los civiles nunca las verían. Sin embargo, me imaginé que Laura poseía una cantidad impresionante. Aparte de todo eso, tenía que preguntarme sobre algo. Al parecer, los rumores viajan rápido. Acabo de vender las partes del Tarasca recientemente. Laura sonrió. Todo lo que sucede en Maal llega a oídos de la familia Latours. Su respuesta fue un poco aterradora. No sabía hasta qué punto era cierto, pero su familia tenía una gran influencia sobre las operaciones de Maal. Tal vez no fuera tan sorprendente que conocieran incluso los intercambios más pequeños entre un hombre y una empresa. Isaac intervino. Creo que esto debería bastar. Terminó su recorrido por la biblioteca y se paró junto a una pila de libros. En lugar de apilarlos todos en un solo lugar, los dividió en 3 categorías. Isaac señaló hacia una de las pilas. Se trata de aplicaciones de la divinidad, como la magia sagrada, la magia divina o el manejo de la espada sagrada. Sugeriría comenzar con estos. Las categorías de la divinidad debían incluir la magia divina y santa. Supuse que el manejo de la espada sagrada era el uso de equipo sagrado como artefacto para utilizar divinidad. Aunque no sabía mucho sobre el tema. Cuando se trataba de divinidad, solo conocía los detalles más elementales.
Incluso si quisiera ese conocimiento, la mayor parte estaba oculta al público. La única opción que tenía era aprender por mí mismo. Isaac señaló la segunda pila y continuó. Estos textos tratan sobre espíritus divinos, y las fuentes de la divinidad. Estoy seguro de que sabes que dicen que hay demasiados espíritus divinos para contarlos, por lo que no son muy extensos. Sin embargo, no solo incluyen descripciones de espíritus divinos, sino también numerosos registros de cómo surgieron, por lo que descifrarlo todo puede llevar bastante tiempo y conocimiento. Te recomiendo que te lo tomes con calma. Muchas preguntas complejas rodeaban a los espíritus divinos. La mayoría de las religiones del mundo adoraban a diferentes deidades. Incluso aquellos con los mismos dioses tenían leyendas diferentes. Existía una larga historia de guerras entre religiones que llevaron a la desaparición de religiones y de sus respectivos dioses. Una investigación adecuada sobre ese tema requeriría una gran cantidad de educación. Yo no tenía esa educación, así que tendría que depender de Lorraine. Odiaba pedirle tanto, pero de todos modos le encantaba investigar. La oportunidad de leer algunos libros nuevos probablemente la haría feliz. Pero sabía que debería estar agradecido. Aprecio todo lo que hace por mí, física y mentalmente. Estos textos finales tratan sobre tu próximo destino, el pueblo de Atara. Contienen folclore de esa zona. No hay muchos libros sobre el tema, pero creo que pueden ser de alguna utilidad. La última pila que mencionó Isaac era más pequeña que las otras dos. En realidad, no era una gran pila. Solo había 2 libros. Aún así, me sorprendió saber que existían textos sobre sus cuentos populares locales. Cada pueblo tenía algo de folclore, pero rara vez había alguien lo suficientemente peculiar como para intentar reunirlo todo por escrito. Habría tenido más sentido si no existieran libros de este tipo. Y, sin embargo, había 2. Hojeé las páginas de ambos libros. Uno era un libro ilustrado, mientras que el otro contenía escritos sobre el folclore de todo Maal, no solo de Atara. Ahora entendí por qué existían. Incluso el libro ilustrado representaba historias famosas de Maalt y sus alrededores. En mi juventud, escuché algunas de estas historias de boca del anciano de la aldea. Lo que me evocó un sentimiento de nostalgia. Esto es suficiente. Estoy seguro de que esto me ayudará a encontrar algún tipo de pista. Leerlos todos parece que llevará un tiempo, pero tengo una amiga que los disfrutará. ¿Te refieres a Lorraine-san? Preguntó Laura. Ella actuó como si no hubiera ninguna razón por la que no lo supiera. Fue algo sorprendente, pero era algo que tenía que aceptar. Sí. Bien. Este montón de libros debería encantarle. La biblioteca estaba llena de títulos que nunca había visto antes. Los estantes a cada extremo de la habitación tenían libros que podías conseguir en cualquier librería de Maal, pero esos eran solo una fracción de ellos. Los otros estantes estaban llenos de libros que nunca había visto en una librería, ni siquiera en la casa de Lorraine. Si Lorraine estuviera aquí, lo más probable es que lo tratara como un tesoro escondido. Eso es todo lo que pude imaginar cuando comenté sobre ella. En ese caso, eres libre de venir aquí con Lorraine cuando quieras. Últimamente no he usado mucho esta habitación. Estoy segura de que a estos libros les encantaría que alguien venga a leerlos, respondió Laura. ¿No te importaría? Lorraine podría pasar todo el día aquí. Incluso podría negarse a abandonar este lugar. Lorraine tenía algo de sentido común y conocía sus modales, pero cuando veía un libro que le interesaba, podían aflojársele algunos tornillos. Sin embargo, si se entera de que dije eso, podría enfadarse e insistir en que no es para nada así. Mi advertencia no desconcertó a Laura. Está bien. Ella puede ir y venir cuando quiera. Me gustaría tener una amiga con quien poder charlar mientras comparto el té, dijo. Una amiga. Me preguntaba si Laura podría sentirse sola. Era un pensamiento grosero sobre un cliente, pero la jefa de una familia tan ilustre podría tener problemas para encontrar compañía. Me resultaba fácil de imaginar. Pero tal vez era solo una excusa. Quizás solo lo dijo por consideración. Entonces se lo mencionaré a Lorraine cuando la vea. Pero por si acaso, volveré a preguntar. ¿Estás absolutamente segura? Quería una última confirmación. Laura asintió. Sí, absolutamente, respondió ella con una sonrisa. Dejé la mansión Latours, me reuní con Lorraine en su casa y fui con ella al orfanato. Por cierto, Laura Latours dice que puedo llevarte conmigo la próxima vez, le informé a Lorraine en el camino hacia allí. Ella parecía atónita. ¿En serio? Todo lo que me has contado sobre ella me hizo pensar que es una mujer poderosa pero solitaria.
Lorraine sabía casi todo lo que había que saber sobre las familias que gobernaban esta ciudad, pero la familia Latours parecía ser la única laguna en su conocimiento. Su historia, temperamento e ideas solo podían juzgarse de rumores a partir de lo que le conté. Intenté investigarlos yo mismo, pero no aprendí nada. Quizás la familia Latours era lo suficientemente poderosa como para ocultar los hechos, o quizás para empezar había poco que investigar. Sin embargo, esto último parecía poco probable después de ver su casa, su dueña y a Isaac. Cuanto más lo pensaba, más extraña me parecía la familia. Pero los encontré tremendamente amables. ¿No era eso suficiente? No. Por supuesto que no. Pero no me sentía cauteloso hacia ellos. Mi experiencia hasta el momento había sido de ofertas favorables, obsequios encantadores e incluso ayuda para encontrar información para mis asuntos personales. No fueron más que buenas personas conmigo. A veces me preguntaba si tendrían algún motivo oculto. Deben tenerlo, para ser honesto. Estaba haciendo lo mejor que podía, pero aún era un humilde aventurero de clase bronce. Mis monstruosas habilidades y poder sobre el maná, el espíritu y la divinidad me convertían al mismo tiempo en un espécimen raro, pero en términos de fuerza pura, apenas pasaría por un clase plata, en el mejor de los casos. No faltaban aventureros como yo por ahí. Esta familia no necesitaba perder el tiempo conmigo. Mi única suposición era que tenían el mismo objetivo que Nive y querían capturar a un vampiro. Pero en ese caso ya podrían haberlo hecho. Si bien nunca había sido testigo del poder de Isaac, un humano que puede enfrentarse al pantano de Tarasca por sí solo, seguro que tiene talento. Si alguna vez peleáramos, tenía que asumir que perdería. Y conociendo el tamaño de la fortuna de la familia Latours, Isaac no podía ser el único luchador entre ellos. Podrían encarcelarme sin problemas. También consideré que podrían haber tenido algún motivo para dejarme actuar libremente bajo su vigilancia, pero ¿cuál podría ser? No tenía nada que ganar. Yo era único, pero lo único que hacía era ir a mazmorras, cazar monstruos y hacer entregas. A veces deambulaba noche tras noche. Si incluso yo pudiera lograr su objetivo, tenía que ser más rápido que lo hicieran ellos mismos. Por lo tanto, no pensé que tuvieran un motivo oculto. Probablemente no, al menos. En cuyo caso Laura decidió ser amable conmigo porque era difícil encontrar a alguien que pudiera ir al pantano de Tarasca, como ella dijo. Era un objetivo simple, comprensible y ordinario. Su generosidad tampoco parecía estar impulsada por ninguna percepción de que yo fuera tan valioso. Ella era una persona maravillosa. Sí, no diría que es solitaria, sino que vive una vida tranquila. No llama la atención, pero no me parece que se esté escondiendo, le respondía Lorraine. Parecía confundida. Entonces, ¿por qué apenas puedo encontrar nada cuando intento investigarla? ¿Entonces no encontraste nada? Sí. Encontré su apellido en unas notas antiguas de las reuniones del ayuntamiento. Parece que su familia realmente está involucrada en el manejo de la ciudad. Pero no han hecho mucho últimamente. Y por recientemente, me refiero al último siglo. Esa es una investigación impresionante. Las reuniones del consejo estaban dirigidas por el señor local e involucraban a muchas de las familias influyentes de Maalt en la decisión de cómo se debía administrar la ciudad. Las notas de la reunión no se mostrarían a ningún civil. Pero de alguna manera, Lorraine había logrado acceder a ellas. Recibí algo de ayuda. Me pidieron que les pagara haciendo un poco de medicina, pero eso no es gran cosa. En otras palabras, fue un intercambio. La medicina que Lorraine hacía con alquimia era muy efectiva. Debió haberle pedido ayuda a un conocido. Lorraine poseía mucha habilidad, pero solo vendía los productos más comunes a las farmacias y gremios de aventureros de Maalt. La única forma de adquirir sus medicamentos especiales era negociando, pero ella anteponía su investigación. Lorraine a menudo rechazaba solicitudes. Solo en momentos como estos, ella los aceptaba. Tu oficio ciertamente puede resultar útil a veces. Debería haber estudiado alquimia. Entonces tal vez cuando era un aventurero ordinario de clase bronce, no habría sido tan pobre. Tenía sentido en ese momento, pero Lorraine negó con la cabeza. Estoy segura de que ahora puedes aprender alquimia, pero antes ciertamente no tenías suficiente maná para ello. Dudo que hubiera sido posible, declaró. Bueno, yo era más que consciente de eso en ese momento. Por eso nunca lo aprendí, a pesar de conocer a un maestro alquimista. La alquimia no era imposible sin maná, pero si querías sacar provecho de ella, necesitabas una cierta cantidad. Podrías usar piedras de maná para complementar tu maná cada vez, pero el costo y la inversión de tiempo serían cada vez más elevados.
Si llegara el caso, cazar monstruos y hacer entregas era más eficiente. Entonces, ¿por qué Laura me invitó de todos modos? Lorraine volvió al tema, así que le respondí. Bueno, la última vez que visité la casa Latours, les dije que iba a investigar la fuente de mi divinidad, o a algún espíritu divino que me había bendecido. Me prestaron algunos documentos para ayudar. Ah, ¿de verdad? ¿Algo como, libros? Eso está fuera de mi campo de estudio, así que no tendría mucho sobre ese tema. Lorraine tenía algunas investigaciones relevantes, pero solo lo que estaba comúnmente disponible. No tenía nada que revelar a los secretos de la iglesia. Los libros que me prestó Laura, sin embargo, parecían a primera vista contener mucha información que no estaba destinada al público. Tuve que preguntarme por qué tenía acceso a ellos. Era un misterio, pero no servía de nada pensar en ello. En cualquier caso, le conté más a Lorraine. Sí, libros. Y los guardan en una biblioteca increíble. Era una habitación enorme con estanterías de pared a pared. Incluso las paredes eran estanterías llenas de libros desde el techo hasta el suelo. Y todos sus libros parecían valiosos. El rostro de Lorraine se iluminó. ¿Qué? ¿Es a eso a lo que me está invitando? Bueno. Le dije que soy amigo de un ratón de biblioteca y que me encantaría mostrarle el lugar, luego Laura dijo que sabía que estaba hablando de ti y que puedes ir en cualquier momento. Buen trabajo, Rent. Estoy lo suficientemente feliz como para lamerte las botas si me lo pides ahora. No parecía que estuviera bromeando, así que pensé que era mejor rechazarlo. Entonces Lorraine se calmó y volvió a hablar. Entonces solo me mencionaste como tu amiga, pero ella sabía que te referías a mí. Cuando lo piensas, da un poco de miedo. Nunca le hablaste de mí, ¿verdad? No, no lo hice. Esto era peculiar, pero indicaba que Laura tenía una habilidad considerable para recopilar información. Sin embargo, el interés de esta familia por mí seguía siendo extraño. Quizás Lorraine también lo pensó. Bueno, si me prestan libros, entonces estoy segura de que son una familia maravillosa. Pero relajarse demasiado con ellos parece una mala idea, dijo. Aún así, Lorraine decidió ir a visitar la casa Latours. La promesa de los libros la tenía cautivada. Lorraine y yo nos quedamos afuera de la puerta del orfanato y nos miramos. Estábamos decidiendo quién debería llamar. Adelante, sugerí. No, puedes hacerlo, respondió Lorraine. Nos miramos fijamente durante un rato, pero fui lo suficientemente testarudo como para que Lorraine cediera. Bien, entonces. Tocó la aldaba y golpeó la puerta. Como era de esperar, hubo un fuerte chasquido cuando la aldaba se rompió. Lo sabía. Por eso no quería. Lorraine suspiró y me miró, pero ya había sacado un poderoso adhesivo de Slime. Es bueno ver que estabas preparado, murmuró Lorraine y extendió la mano para tomar el adhesivo, pero ese día nos esperaba una sorpresa. Hola. ¿Quién es? Antes de que pudiéramos volver a colocar la aldaba, alguien abrió un poco la puerta. No podía ver que eso terminara bien, pero ya era demasiado tarde. El rostro de una niña pequeña se asomó por la abertura y observó nuestras caras, luego nuestras manos. Luego vio la aldaba que sostenía Lorraine y abrió mucho los ojos. Espera, no. Espera un segundo. Verás, esto estaba, bueno, ya estaba rota. Lorraine puso excusas, pero la niña estaba tranquila. Todo el mundo dice que tenemos que arreglar eso. Te asustaste cuando se cayó, ¿no es así? Lo lamento. Fue sorprendente escuchar eso. ¿Había que arreglarla? ¿Entonces realmente ya estaba rota? Así es. Pero un poco de adhesivo es suficiente para que se pegue, así que lo dejamos así. Eso significaba que cada vez que se salía, hacían lo mismo que nosotros. Lorraine dejó caer los hombros. Deberías haberlo dicho antes, refunfuñó. Érase una vez un hombre. La niña huérfana nos guió hasta una capilla dentro del orfanato. Cuando llegamos allí, Alice abrió un libro y leyó un cuento en voz alta y clara para los niños pequeños. Era un cuento muy conocido. ¿El viajero hacia el oeste? Entonces, también cuentan esa historia en Yaaran, susurró Lorraine, mencionando el título de la historia. Era un cuento de hadas famoso en Yaaran, conocido tanto por niños como por adultos. La premisa era simple. Un viajero se dirige al oeste y conoce a una variedad de personas, resolviendo sus diversos problemas. Se desconocía el motivo por el que se dirigía hacia el oeste. Ese problema se vio exacerbado por el hecho de que cada familia tenía su propia versión de la historia. Dependiendo de quién contaba la historia, el motivo de su viaje difería. A veces los cambios expresaban las tradiciones de la familia y contenían algunos elementos interesantes. La mayor parte del tiempo, el viajero iba a ver a su novia o esposa.
Versiones similares lo llevaron a un viaje para reunirse con sus hermanos, padres u otros miembros de la familia. Tenía curiosidad por saber qué versión escuchó Lorraine mientras crecía. Lorraine, ¿por qué el viajero se dirigía hacia el oeste en la versión que tú conoces? Para mí, quería conocer al sabio omnisciente. Un día, el viajero se dio cuenta de que no sabía nada y se dirigió hacia el oeste. Allí vivía un sabio que tenía las respuestas a todas las preguntas del mundo, según la historia que escuché. Era una respuesta predecible proveniente de Lorraine. Quizás esa historia fue la razón por la que creció de esta manera. La expresión de mi rostro debió decirle lo que estaba pensando. Ella me hizo la misma pregunta. Bien, ¿qué hay de ti? ¿Por qué el viajero se dirigía hacia el oeste en tu versión? Podría ser un poco extraño de dónde soy. ¿Qué significa eso? Lorraine parecía curiosa. Nada. El viajero no tenía ningún objetivo. En todo caso, se dirigió al oeste en busca de uno. Pensó que podría haber algo allí. Lorraine se quedó sin palabras. Después de un rato, ella asintió y dijo, eso podría ser interesante en sí mismo. Es la respuesta que esperaría de un aventurero. Ya veo, ese es el tipo de historia en la que un hombre como tú podría creer. Tiene sentido. Su respuesta era razonable. Las historias por sí solas no determinarían el curso de la vida de nadie, pero supuse que ocupaban alguna parte de tu mente. Por eso se podía ver un indicio de ellos en la personalidad de uno. ¿Cómo crees que Alice lo va a contar? Susurré. El objetivo del viajero es lo que quise decir. Lorraine consideró la pregunta. Bueno, Alice es una niña. El viajero probablemente estará buscando novia. Tú sabes cómo es. Y para lograrlo, tendría que superar pruebas a lo largo del viaje. El viajero era un hombre en la mayoría de los relatos, pero algunos tipos más audaces también cambiaban ese elemento. Por lo tanto, las historias en las que el viajero quería ver a su pareja podrían desarrollarse como un viajero que lucha por el bien de su novia o como una viajera que hace lo mismo por su novio. Ambos eran arquetipos comunes y populares entre las jóvenes. A los niños, sin embargo, no les agradaban estas versiones. El amor parecía algo extraño para ellos a esa edad. En ese sentido, las chicas eran más maduras. Se podía ver la diferencia en cómo crecían los niños y las niñas a través de estos cuentos. Sin embargo, Alice no parece estar obsesionada con el amor, reflexioné. ¿Eso crees? Ella toma las cosas como son, más o menos. Es como si intentara actuar mayor de lo que es. Mi evaluación convenció a Lorraine. Ya veo lo que quieres decir. Cuando tienes que esforzarte a una edad temprana, tiendes a volverte realista. ¿Estás diciendo que Alice es así? Correcto. No sabía cómo expresarlo con palabras, así que la elocuente descripción de Lorraine me impresionó. Asentí con la cabeza, pero Lorraine dudaba en ceder. Sin embargo, esa puede ser una razón más para que ella espere a un caballero de brillante armadura, dijo. No podría decir que estaba equivocada. Pero solo había una manera de saberlo. Lo sabremos por su historia. Tomemos asiento y escuchemos un poco. Entramos de puntillas en la capilla y nos sentamos cerca de la pared. Lorraine y yo teníamos una amplia experiencia como aventureros, por lo que evitar la atención de los niños huérfanos era bastante sencillo de hacer, incluso mientras dormíamos. Alice no nos notó en absoluto mientras seguía leyendo. La vida del hombre continuó así hasta que tuvo una idea. Podía emprender un viaje hacia el oeste. Ella aún estaba al comienzo de la historia. Alice hizo una pausa para respirar. ¿Por qué querría hacer eso? Intervino un niño. Tal vez había escuchado otras versiones, o tal vez era simple curiosidad. Esta pregunta determinaría el curso del cuento. Alice respondió la pregunta del niño. Él era chef. Entonces se fue al oeste en busca de nuevos ingredientes y recetas. Las tierras del oeste tenían una cultura muy avanzada, ¿sabes? Estaba más impulsada por la glotonería que por la lujuria. Fue algo decepcionante, pero mis expectativas parecían acertadas. Su realismo la hizo preferir la comida al amor. Supongo que pierdo esta vez. Aunque no es que fuera una competencia, comentó Lorraine, pero parecía molesta. Yo, por otro lado, le di una sonrisa triunfal. A lo que Lorraine apretó los dientes. Ignorante de nuestra presencia, Alice continuó. La ruta del hombre no estuvo exenta de dificultades. Le sobrevinieron muchas dificultades. En su camino hacia el oeste, algo se paró en medio del camino. Lleno de curiosidad, el hombre se acercó. Lo que encontró lo sorprendió. Era un monstruo de ojos rojos. El monstruo habló. Si desear pasar, deber dejar atrás aquello que apreciar más.
El hombre estaba perturbado, pero sacó un cuchillo de cocina y se lo entregó. ¿Qué es esto? Soy un chef. Para cocinar se necesita un cuchillo de cocina. Siendo ese el caso, nada es más importante para mí que esto. El monstruo estaba desconcertado. No tener ninguna razón para aceptar esto. Tomar de nuevo. Poder pasar. El hombre asintió y se apresuró a seguir adelante. ¿Un cuchillo de cocina? Bueno, lo entiendo. No puedes cocinar sin uno. Asentí, pero Lorraine no estaba tan segura. Si cortas algunas verduras con las manos y las salteas, quedarán bien. El viajero fue inteligente al saber cómo superar eso. Ella señaló su sorprendente cantidad de astucia. Tuve que admitir que ella tenía razón. Pero ahora el cerebro del monstruo parecía un poco deficiente. Era un cuento de hadas, así que tal vez lo estaba pensando demasiado. Alice continuó. El hombre siguió su camino hasta llegar al final del camino. Las tierras más allá parecían un páramo sin fin. Había monstruos en esa región traicionera, por lo que no era un lugar al que pudieran ir los humanos. El hombre recordó que antes de su viaje, el aldeano que le enseñó sobre el camino se lo había dicho. Pero el hombre tenía un objetivo. Tenía que ir al oeste para encontrar nuevos ingredientes y recetas. No había otra manera. Decidido, el hombre se puso en marcha. Avanzó tanto tiempo por las tierras baldías que perdió la noción del tiempo. Finalmente, se encontró con algo. ¿Qué era? Intrigado, el hombre se acercó y encontró algo bastante fuera de lugar. Era una mujer vestida de blanco. La mujer habló con el hombre. Si regresas ahora, aún podrás llegar a casa. Dirígete directamente en esa dirección si deseas regresar al lugar de donde viniste. Pero si sigues adelante, puedes perder la vida. No sabía cómo la mujer sabría eso. Pero el hombre tenía un objetivo. Tenía que ir al oeste para encontrar nuevos ingredientes y recetas. Ninguna amenaza a su vida podría poner fin a su viaje. El hombre respondió a la mujer. Me dirigiré al oeste de todos modos. Estoy decidido a ello, declaró. La mujer quedó decepcionada. ¿Por qué? Nada debería ser más importante que tu vida. ¿A qué vas al oeste? El oeste tendrá nuevos ingredientes y recetas. Soy un chef. Quiero hacer feliz a la gente. Es algo por lo que estoy dispuesto a arriesgar mi vida. La mujer pensó por un momento y luego hizo un gesto con la mano. Una cocina e ingredientes se materializaron en el terreno vacío. Miró al hombre sorprendido con una vaga sonrisa. Si lo dices en serio, entonces invítame a probar tu comida. Ponte a prueba si deseas avanzar. El hombre no tenía idea de por qué la mujer hizo esta demanda. Pero como chef, no podía rechazar una solicitud de comida. Además, su viaje había sido tan largo que hacía siglos que no tocaba una cocina. El hombre estaba feliz de empezar a cocinar. Más tarde, después de que apareció una mesa de la nada frente a la mujer, colocó una gran cantidad de platos sobre ella. Buen provecho. La mujer asintió ante el saludo del hombre y comenzó a comer. Al principio solo mordisqueó la comida, pero la devoró cada vez más rápido hasta que cada plato quedó limpio. Satisfecha, la mujer se dirigió al hombre. Así que de hecho eres un chef. Si llegas al oeste, estoy segura de que aprenderás a cocinar platos aún más deliciosos. Permíteme concederte mi bendición. Cuando ella agitó su brazo, el hombre brillaba. Su cuerpo se sintió más ligero. Ahora pensó que podría llegar al oeste con facilidad. La mujer continuó. Te acompañaré, dijo y cerró los ojos. Lo siguiente que supo el hombre fue que ella se había dividido en 4 mujeres. La primera tenía una sonrisa oscura. La segunda tenía una sonrisa serena. La tercera era una niña y su sonrisa correspondía a su edad. La cuarta tenía una sonrisa que rezumaba encanto. Las mujeres hablaron al unísono. Esta chica irá contigo. Rezamos para que su viaje sea un éxito. Con eso, las 3 mujeres mayores dejaron a la más joven y desaparecieron hacia lugares desconocidos. La niña hizo una reverencia y dijo, encantada de conocerte. El hombre hizo lo mismo. Entonces comenzó el viaje de la extraña pareja. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde fueron las otras 3 mujeres? Le pregunté a Lorraine. Para todas las versiones del viajero, esta parte de la historia seguía siendo la misma. Pero las otras mujeres nunca aparecieron después de este segmento. Siempre lo encontré extraño. Lorraine ofreció su opinión. Los cuentos de hadas contienen muchas metáforas. La mujer probablemente quería ayudar al hombre de buena fe, ¿verdad? Se supone que esto expresa eso o algo así. Las otras 3 mujeres probablemente muestren otros elementos de la naturaleza humana. Una de ellas parece estar llena de mala fe, ¿no crees?
Incluso aquellos con las mejores intenciones tienen oscuridad en el corazón. Pero el viajero hacia el oeste tiene muchas interpretaciones. No soy una experta, así que elige un libro sobre el tema si estás interesado. Ella consideró la pregunta hasta cierto punto, pero al final tiró la toalla. Pensé que su interpretación era algo excéntrica, pero pude entender lo que quería decir. Alice siguió leyendo. El viajero continuó reuniéndose y hablando con varias personas, resolviendo acertijos y superando pruebas hasta llegar al oeste. Obtuvo los ingredientes y recetas que buscaba, usó su talento para convertir esas recetas en algo aún mayor y se hizo famoso con el tiempo. Muchos chefs se reunieron alrededor del hombre. Coronado rey por sus logros, el hombre adquirió territorio y fundó su propio país. Conocido como el rey de los chefs, vivió feliz para siempre. Fin, dijo Alice mientras cerraba el libro. Parecía que ya había terminado. Pero algo parecía estar mal. ¿Es todo? Yo pregunté. Lorraine respondió. Sí. El viajero hacia el oeste siempre termina cuando funda un país. Algunas partes pueden variar, pero no la conclusión. Ya veo. Asentí, pero seguí confundido. La historia que escuché cuando era niño continuaba hasta que el país caía en la ruina. Si un chef era el viajero, por ejemplo, una vez que dominaba la cocina, el hombre llamaba a chefs de todo el mundo para crear una nación basada en la cocina. Esto provocaba la ira de otros países. Sus celos por el talento culinario en el país del hombre los inspiraron a atacar y apropiárselo. El hombre no quería pelear, pero no tenía otra opción. Al final, el país del hombre quedó devastado y los demás países también estaban fatigados. El sueño del hombre de hacer felices a todos cocinando había terminado en un fracaso. Desesperado, abandonó el país y desapareció en una tierra desconocida. El poder del país que ese hombre había construido. Ahora que él ya no estaba, la lucha por el control de la nación los cansaba cada vez más, hasta que quedaron sumergidos en las olas de la historia. Con el tiempo, incluso el nombre del país quedó en el olvido. Así terminaría la historia. ¿Mis padres inventaron todo eso? Era una forma trágica de terminar la historia, pero supuse que era más realista. Aún así, algo me molestó. ¿Dijiste algo? Preguntó Lorraine. No, nada. De todos modos, vayamos a hablar con Alice. Nos levantamos y caminamos hacia ella. ¿Están ambos aquí? ¿Necesitan algo hoy? Alice preguntó mientras nos miraba. Sí, respondí. ¿Y qué, es complicado? No diría eso, pero estaremos fuera de la ciudad por negocios por un tiempo. Quería decirte que las clases estarán suspendidas por el momento, le informé. Alice parecía sorprendida. ¿Cuánto tiempo es un rato? ¿Un año? ¿2? Ella preguntó. No teníamos intención de estar lejos por tanto tiempo, así que Lorraine sacudió la cabeza y respondió. No, unas 2 semanas. Volveremos a las clases dentro de poco. Alice se sintió aliviada. Gracias a Dios. Estaba convencida de que se irían para siempre. Si eso es todo, entonces está perfectamente bien, dijo. No es que quisiera irme de la ciudad por tanto tiempo, pero me preguntaba por qué ella pensaba que lo haría. No pude evitar preguntar. ¿Por qué creíste nos iríamos para siempre? Porque estás intentando convertirte en un aventurero clase Mitril, ¿no? Entonces ir a la capital te ayudaría a lograrlo mucho más rápido. Y Lorraine Sensei es una maga increíble, sin mencionar una excelente erudita. Me preocupa que estarías mejor en la gran ciudad que aquí, en medio de la nada. Era comprensible. Había pensado en mudarme en algún punto. Pero eso estaba muy lejos en el futuro. En cualquier caso, la impresión que Alice tenía de mí no parecía coincidir con sus pensamientos sobre Lorraine. Solo estaba intentando lograr algo ante sus ojos, mientras que Lorraine ya lo había logrado. Bueno, ella no se equivocaba. Lorraine se rió de las preocupaciones de Alice. No soy una gran erudita. Creo que mi magia es bastante decente, pero tampoco es tan especial. Lo mismo ocurre con Rent. Quiere llegar a la clase Mitril, sí, pero ¿es lo suficientemente bueno para arreglárselas en la capital? No del todo, en lo que a mí respecta. Te enseñaremos los conceptos básicos de ser mago y aventurero antes de irnos para siempre, declaró. Ese era el plan. No tomaría mucho tiempo aprender los conceptos básicos, por lo que teníamos toda la intención de tomarnos nuestro tiempo. Un año podría haber sido demasiado, pero si nos fuéramos por unos meses y ocasionalmente volviéramos para enseñarle poco a poco, estaría bien. En ese sentido, Alice no tenía por qué preocuparse. Ella asintió hacia Lorraine. Eso es bueno. Si ambos se fueran, no creo que alguna vez pudiera convertirme en una aventurera, afirmó. ¿En serio?
Bueno, incluso si eso no funciona, imagino que podría ser una narradora o un bardo. Al menos a juzgar por la lectura que acabas de hacer, bromeó Lorraine. Solo entonces Alice se dio cuenta de que estábamos allí durante la historia. Ella se sonrojó. ¿Escucharon eso? ¡Qué vergüenza! La consolé. No es nada de qué avergonzarse. Sin embargo, convertir al viajero en chef es una opción interesante. ¿Estás obsesionada con la comida? Rent. Ciertamente no lo estoy, pero si existiera una nación donde reinara la cocina, me gustaría visitarla, dijo con una sonrisa. ¿Una nación de cocina? Por supuesto, ese lugar no existía. Todo fue concebido a partir de la imaginación de Alice. Pero una tierra donde se pudiera comer toda la comida del mundo sería un sueño hecho realidad. Incluso los adultos querrían ir allí. Los aristócratas siempre estaban en busca de delicias, por lo que compraban piezas de frescas monstruo a precios ridículos. No había mucho más que carne de orco en el área, pero otras regiones tenían una variedad más amplia. Eso incluye mover hongos y peces voladores. Esta discusión me está dando hambre. Oh, bien. Alice, no tiene que ser ahora, pero ¿puedo pedirte un poco de tu tiempo? Yo pregunté, ¿para qué? Alice me preguntó a cambio. Quiero hacerte algunos equipos. Ya adquirí los materiales, pero debes ir conmigo al herrero para que te tomen las medidas. También tengo planes de fabricar un artefacto mágico. Por lo que podríamos hacerlo hoy, si quieres. Sin embargo, no esperaba que ella aceptara la invitación repentina. Todo lo que quería era informarle que hoy no habría clases y preguntarle qué día estaría disponible. Sería más fácil si pudiéramos hacerlo de inmediato, pero era mucho pedir. Alice estaba ocupada con sus propios asuntos. Pero luego ella me sorprendió. No tengo nada programado para hoy, así que probablemente estaría bien. La cuestión es que tendré que preguntarle a la hermana Lillian antes de poder darte mi respuesta, me dijo. No teníamos todo el tiempo del mundo, pero un poco de espera no sería un problema. Si no funcionaba, podríamos aprovechar el día para ir a comprar productos variados para el viaje. Así que asentimos. Está bien, no hay problema. Esperaremos aquí, respondí. Oh, lo tengo. Entonces dame un segundo. Dijo Alice, y salió de la capilla. Alice regresó algún tiempo después. Ella era libre de salir ese día, así que decidimos visitar juntos al herrero. Cuando eso terminara, iba a crear una varita a partir de partes de los Hyulapusens que derroté. Sin embargo, no era solo para Alice. Durante el viaje de 2 semanas por venir, quería practicar magia usando un artefacto, así que tenía motivos para conseguir una varita para mí. Oh, Rent y Lorraine. Había pasado algún tiempo desde que visitamos el arpón de 3 puntas de Clope. Al entrar, nos recibió Luca, la esposa de Clope que estaba atendiendo la tienda. Cuando vio mi rostro, su expresión se llenó de sorpresa, confusión y algo de nostalgia. Mi máscara cubría solo la mitad de mi cara ahora, así que supongo que era por eso. Hacía tiempo que no mostraba mi antigua cara por allí, de ahí su reacción. Oye, mucho tiempo sin verte. Esta es Alice. Ella es nuestra discípula. Estamos aquí por algunos equipos. ¿Está Clope por aquí? Yo pregunté. Ah, sí, dame un momento. Iré a buscarlo. Cariño. Cariño. Luca corrió hacia la fragua en la trastienda y gritó. Lorraine la vio irse. ¿Estás seguro de que quieres que vean tu cara? Preguntó escuetamente. Bueno, estoy seguro de que está bien. Ocultar mi cara no me sienta bien. Ya no me preocupa eso. No es un problema. Lo mantuve vago porque Alice estaba presente, pero Lorraine sabía a qué me refería. Solía ser un simple no muerto, pero a estas alturas, parecía un humano común y corriente. El fuego sagrado también había aclarado las sospechas de que yo no era un vampiro, así que pensé que ya no traería ningún problema. Alice ladeó la cabeza, pero se mostró tan comprensiva como siempre. Ella tuvo la sensación de que nuestra conversación no era de su incumbencia y se alejó de nosotros para observar el equipo alrededor de la tienda. Ya veo. Deberías poder arreglar tu registro en el gremio de aventureros de alguna manera también, así que debería estar bien, dijo Lorraine. Ella sintió, sabiendo cuántos agujeros había en el proceso de registro del gremio. Asentí y me acerqué a Alice mientras ella miraba el equipo de la tienda. ¿Ves algo que te guste? Le pregunté. Alice decidió no mencionar mi conversación con Lorraine. No estoy segura, pero creo que no me vendría bien nada demasiado pesado. Miró una gran espada bastarda. Habría sido difícil de manejar, incluso para mí. Era lo suficientemente fuerte como para sostenerla en este punto, y probablemente incluso podría balancearla, pero no tenía el coraje para usarla como un aventurero en solitario.
Sin duda, Alice quedaría aplastada bajo su peso. Bueno, no tienes que preocuparte por estas cosas enormes. Además, este herrero que estás a punto de conocer es un veterano. Te pediría consejo antes de tomar cualquier decisión. ¿En serio? ¿Tú y Lorraine Sensei también me ayudarán? Preguntó Alice, sonando como la discípula que era. Mostré mi aprobación. Por supuesto. ¿Estás seguro de que deberías hacer eso? Clope preguntó mientras entraba. Supuse que quería preguntar por qué estaba mostrando mi cara. Cuando estoy afuera, generalmente me cubro toda la cara así, respondí y jugueteé con la máscara para cubrir toda mi cara, ocultándome para que pareciera una calavera. Nunca me di cuenta de que esa máscara fuera algo especial. Oye, quítatela y enséñamela, exigió Clope. Después de que lo mencionó, me di cuenta de que probablemente nunca le había contado a Clope sobre la máscara. Era un herrero talentoso con ojo para algo más que armas y armaduras, pero especulé que esta máscara era demasiado inusual para él. Podría haber sido capaz de decir que era algún tipo de objeto mágico, pero nunca descubriría sus efectos. Después de todo, la investigué yo mismo y le pedí ayuda a Lorraine, pero fue en vano. Dudaba que alguien supiera qué era. Quítamela si puedes. Entonces estaré feliz de mostrártela, sonreí. No podía ver mi cara, pero mis ojos mostraban que estaba sonriendo. A la altura del desafío, Clope se arremangó. ¿Qué? Está bien, si insistes, dijo y se acercó para poner sus manos a cada lado de la máscara. Clope tiró con todas sus fuerzas, pero no se movió. Todo lo que logró hacer fue tirar de mi piel y lastimarme la cara. Como ocurre con la mayoría de los herreros, Clope tenía brazos fuertes. Crear equipo que pudiera sobrevivir a lo largo de las aventuras exigía una buena cantidad de poder. Clope era delgado a primera vista, pero musculoso y duro. Y este era el hombre tirando de un objeto pegado a mi cara, así que puedes imaginar la agonía. Pero yo era una especie de vampiro, por lo que mi resistencia y mi capacidad de restauración eran altas. De lo contrario, me habría arrancado la piel. Por un momento me alegré de haberme convertido en un monstruo, pero después de pensarlo racionalmente, esa también era la única razón por la que usaba esta máscara. Creo que es suficiente, le dije a Clope después de hartarme. ¿Eh? Oh, suspiró y me quitó las manos de encima. Pero maldita sea, está realmente atascada ahí. ¿Qué diablos pasa con esa máscara? No sé. La conseguí de un vendedor ambulante, pero no me la he podido quitar desde que me la puse. Al menos me da una excusa para no quitármela y puedo cambiarle la apariencia, así que no es tan mala. Pero idealmente no quiero tener que usar esto por el resto de mi vida. Los aventureros solían usar máscaras, pero yo no las necesitaba. Además, aunque no me importaba usarla en aventuras, la imposibilidad de quitármela mientras dormía o me bañaba era irritante. Estaba empezando a acostumbrarme, pero si pudiera eliminarla, aprovecharía la oportunidad. Me parece que está maldita. Si no es una maldición demasiado fuerte, un poco de purificación divina debería ser suficiente, pero podrías haberlo hecho tú mismo, supuso Clope, sabiendo que podía usar la divinidad. Lo intenté. No funcionó. Incluso alguien más lo hizo por mí, pero no pasó nada. La Santa Myugias había bendecido todo mi cuerpo con divinidad, lo que tuvo un efecto purificador. Pero al final la máscara permaneció ahí. También estaba el fuego sagrado de Nive, pero eso era distinto de la purificación. En cualquier caso, no estaba saliendo bien y no tenía sentido pensar en ello. Entonces la purificación típica no funciona, ¿eh? Algo así. Lorraine, ¿conoces alguna forma de quitársela? Clope dirigió su atención hacia ella. Ella sacudió su cabeza. Si lo hubiera hecho, ya se lo habría quitado. La investigué, pero no encontré mucho. Lorraine también era una aventurera, y aunque casi siempre cumplía sus órdenes vestida con su túnica, llevaba una armadura ligera debajo. También llevaba una daga para el combate cuerpo a cuerpo y el desmantelamiento, por lo que acudía a esta herrería en ocasiones y conocía a Clope. Parecía en conflicto por su respuesta. ¿Sí? ¿Tú tampoco pudiste hacerlo? Intentar investigar un poco más, concluyó y luego miró detrás de nosotros hacia donde se escondía Alice. Entonces, ¿solo algo para ella hoy? Alice se había ocultado debido a la apariencia algo agresiva de Clope. Era delgado pero intenso. Una vez que ponía sus ojos en algo, nunca apartaba la mirada. Las chicas jóvenes deben haberlo encontrado aterrador. Alice, está bien. Es más amable de lo que parece. Además, si Ren no te asustó, ¿por qué lo haría este hombre común y corriente? ¿No es una tontería? Lorraine señaló mientras empujaba a Alice hacia adelante.
Si tuvieras que elegir qué es más aterrador entre un hombre con túnica oscura y una máscara de calavera y un tipo duro y ruidoso, podría ser más difícil de lo que piensas. Inspiraban diferentes tipos de miedo. Aunque no es que importara. Alice, él es Clope, un herrero que me ha estado ayudando desde antes de convertirme en aventurero. Como dijo Lorraine, no da tanto miedo como parece. Él fabricará tu equipo, le dije a Alice. Ella se resolvió y dio un paso hacia él. Soy Alice, una niña del segundo orfanato de Maal, y discípula de Rent y Lorraine Sensei. Encantada de conocerte, ofreció. Ella también fue amable conmigo cuando llegué por primera vez al orfanato, así que eso no era nada inesperado para ella. Pero a diferencia de entonces, ella estaba con personas en las que podía confiar, por lo que su comportamiento era un poco más tímido. Eso debe haber significado que cuando fui al orfanato, ella se estaba esforzando más allá de sus límites. Cuando pensé en lo mucho que debía haberla asustado, me sentí mal. Sin embargo, ya era demasiado tarde para eso. Oh, una niña que no me tiene miedo. No lo veo tan a menudo. Muy bien, encantado de conocerte también. Entonces, ¿solo necesito fabricar equipo para ti? Dijo Clope y le dio unas palmaditas en la cabeza a Alice. Siempre fue afectuoso con las mujeres y los niños. Así consiguió una hermosa esposa como Luca. Y si mirabas más de cerca su rostro severo, era bastante guapo y refinado. La gente solía decir que tenía cara de bebé. Me preguntaba qué dirían ahora. Estaba más pálido y sentía que mis ojos se veían más agudos, por lo que sospeché que ya no parecía tan joven. En cuanto a Lorraine, era una mujer adulta desde cualquier ángulo. Sin embargo, era difícil decir si aparentaba su edad. Se podría decir que era una belleza intelectual de edad indeterminada. Parecía que el paso del tiempo no tendría ningún efecto en su apariencia. Era suficiente para ponerme celoso. Tampoco es que fuera a envejecer más, hasta donde yo sabía. ¿Sí? Alice le gritó a Clope. Sí, y en cuanto a los materiales, conseguí algunos en una mazmorra. ¿Podrías empezar revisándolos? Intervine. Clope levantó una ceja. ¿En serio? ¿De verdad puedes ir a esas mazmorras ahora? Considérame impresionado. Muy bien, entonces vengan todos conmigo. Los llevaré a la fragua, dijo Clope y se alejó. Lo seguimos desde atrás. Había estado en esta fragua muchas veces. Había pocas cosas que no hubiera visto antes, pero Alice lo vio de manera diferente. Sus ojos brillaron mientras miraba a su alrededor. No tendrías muchas razones para entrar en una fragua si no fueras un aventurero o un caballero, por lo que su reacción era de esperarse. Su condición de mujer también podría haber sido un motivo de su reacción. Clope también dejó entrar a Lorraine en la fragua, por lo que no tuvo ningún obstáculo al respecto, pero algunos herreros se negaban a permitir que las mujeres entraran en sus forjas. Había una gran cantidad de razones, pero a menudo decían que, si bien a la deidad de la herrería no le importaba, la deidad del horno era una mujer que se ponía celosa de otras mujeres. Si la deidad del horno era masculina o femenina estaba en debate, pero no valía la pena discutir con la gente sobre su fe. Estas ideas eran compartidas por muchos, por lo que las mujeres rara vez tenían la oportunidad de ver una fragua. Cuando consideré eso, los sentimientos de Alice fueron fáciles de entender. Deja la mercancía allí, dijo Clope y señaló una mesa grande. Parecía ser un soporte utilizado para procesar materiales y parecía lo suficientemente resistente como para sostener lingotes sin problemas. Saqué los objetos de mi bolsa mágica y los dejé. ¿Hierro mágico? ¿Eso significa que fuiste a la mazmorra de la luna nueva? ¿O la mina Amdan? Clope preguntó mientras miraba el metal. Cualquier herrero de esta ciudad tendría que saber dónde estaban disponibles los materiales en los alrededores. Sin duda, su conocimiento del mineral era completo. Tenía razón al adivinar la mazmorra de la luna nueva, pero la mina Andan era una pequeña mina a unos 2 días de Maalch. Fue abandonada hace mucho tiempo, por lo que ya solo los aventureros iban allí. Se suponía que aún había hierro mágico allí, pero los monstruos también habitaban allí y los túneles se habían vuelto viejos y decrépitos. Se había extraído la mayor parte del valor de la mina, momento en el que fue abandonada, por lo que había oído. Aún así, los únicos lugares alrededor de Maal donde se podía encontrar hierro mágico eran la mazmorra de la luna nueva y la mina Amdan. Fui a la mazmorra de la luna nueva. Lo recogí en el 4.º piso, respondí. ¿El 4.º piso? Antes solo podías llegar al 2.º por tu cuenta. Bueno, esto es lo que hace que la forja sea tan divertida, dijo con una sonrisa. Parecía feliz con mi progreso. No fue tanto gracias al crecimiento personal como a un factor que me convirtió en un monstruo, pero no necesitaba mencionar eso.
Solo complicaría las cosas. Después de sacar todo el hierro mágico normal, saqué el metal teñido con maná de dragón. Clope abrió mucho los ojos. ¿Eso es latón? Espera, en realidad, Rent, ¿es esto lo que creo que es? Esto también es hierro mágico. No sé por qué, pero había un dragón de tierra en el cuarto piso. Al parecer, ha estado allí tanto tiempo que transformó el hierro mágico que lo rodeaba. Le pregunté a Lorraine al respecto y presumiblemente esto es raro. Sí, muy raro. Los dragones con suficiente maná para transformar el hierro mágico no aparecen con demasiada frecuencia. ¿Pero estás seguro de que quieres utilizar esto como material? Si lo subastas, alcanzará un precio alto. Fue solo después de que Clope lo mencionó que consideré esa opción. Pensé que también podría preguntar cuánto dinero podía esperar. No tengo intención de vender esto, pero para referencia futura, ¿cuánto costaría? Bueno, si un herrero que conoce su oficio se encuentra allí, probablemente pagará una moneda de platino por este lingote. Una moneda de platino equivalía a 100 monedas de oro. Era difícil decir si era caro o barato para este material, pero no era exactamente una fortuna. Sin embargo, el hierro mágico normal se vendía por aproximadamente una centésima parte del precio. ¿Significa que este metal tiene atributos dignos de ese costo? Preguntó Lorraine. Clope reflexionó sobre la pregunta. Es difícil saberlo con certeza. Depende de cómo lo uses, dicen. Simplemente martillándolo para convertirlo en un arma obtendrás resultados algo mejores que el hierro mágico estándar, pero eso es todo. Pero supuestamente hay una manera de convertirlo en algo especial. Eso es terriblemente vago. ¿Cómo harías eso exactamente? Lorraine interrogó más a Clope. Usar este hierro mágico por sí solo no producirá mucho. Necesitas algunos otros materiales. Por ejemplo, un proceso que conozco exige un cristal mágico que no obtendrás de nada más débil que los monstruos de clase platino, y hojas del árbol sagrado. Y si estás hablando de materiales que son casi imposibles de conseguir, también requiere sangre de vampiro. Claramente eso sería bastante difícil, así que no puedo recomendar que fabriques equipos con esto. Parecía que sería difícil, pero Clope no sabía con qué facilidad podía obtener sangre de vampiro. Solo tenía que usar la mía. Ya no estaba claro si era un vampiro, así que tal vez no funcionaría, pero valía la pena intentarlo. Eso solo dejaba el cristal mágico y las hojas del árbol sagrado. Incluso en el peor de los casos, podría ahorrar suficiente dinero para el cristal. En cuanto a los árboles sagrados, necesitaba más información. ¿Por árbol sagrado, te refieres al que está en la tierra del venerable árbol sagrado? Le pregunté a Clope. Sí, la nación de los elfos mayores. Buena suerte consiguiéndola. Eso suena brutal. La tierra del venerable árbol sagrado estaba gobernada por elfos mayores, y la mayoría de su población también eran elfos. Se consideraba una nación, pero la mayor parte de su tierra estaba rodeada de bosques y no tenían un gobierno como los países humanos. En realidad, era un grupo de asentamientos con estrechas conexiones los que se autodenominaban país. Pero sus fronteras no estaban claras hasta el punto de que era difícil llamarlos país en el sentido convencional. Debido a que eran una raza antigua que protegía el árbol sagrado, el gobernante de otra nación les había puesto el nombre de su nación hace mucho tiempo. A los elfos en ese momento no pareció importarles el nombre. Por supuesto, nunca había estado allí porque no podía ir, incluso si quisiera. No sabía cómo los elfos trazaban sus fronteras, y si un humano ponía un pie en un bosque que reclamaban como su territorio, sería atacado. Todos los elfos eran expertos en magia espiritual y tenían experiencia con arcos y flechas, por lo que un humano que entrara sin ningún plan sería expulsado. Ni siquiera habría pelea. Se decía que el árbol sagrado se encontraba en lo profundo del país, donde generaba divinidad en todo momento, así que tuve que preguntarme cuántos humanos lo habían visto alguna vez. Esta charla sobre un árbol que desprendía divinidad me recordó algo. Clope, ¿qué pasó con el árbol que creció a partir de la muñeca que corté? ¿O eso? Está creciendo muy bien. No estarás pensando en usarlo como sustituto del árbol sagrado, ¿verdad? Lo consideré un poco. Miré a Clope para ver si pensaba que era posible, pero negó con la cabeza. De ninguna manera eso funcionará. No sé si es porque fue hecho de tu divinidad o qué, pero parece emitir algo de divinidad leve. Lo descubrí cuando acerqué un objeto maldito al árbol y lo purifiqué, pero eso es todo lo que puede hacer. Se supone que el verdadero árbol sagrado vaporiza a cualquier no muerto que se acerque a él. Hace mucho tiempo, vi las hojas del árbol sagrado en subasta y pude sentir la purificación en el aire desde mi asiento. Tu árbol no tiene tanto poder.
¿Y bien, de qué árbol hablan? Preguntó Lorraine. Al principio pensé que estaba haciendo una pregunta filosófica sobre qué eran los árboles, pero cuando lo pensé más, me di cuenta de que, aunque le había contado a Lorraine sobre los efectos de usar espíritu, maná y divinidad con mi espada, no había mencionado el árbol que había crecido de él. Clope le respondió antes que yo. Oh, Ren cargó su espada con divinidad y cortó una muñeca de madera, luego una planta brotó de ella. Pensé que estaba bien, así que me encargué del asunto, dijo claramente. Es extraño, pero en realidad tiene sentido. Después de todo, las cosas crecen donde quiera que vaya Rent. Estoy de acuerdo, es genial. Clope, ¿podrías mostrármelo? Lorraine sonrió después de hacer un viejo chiste sobre mí. Ella no se sorprendió al escuchar esto porque anteriormente había hecho crecer plantas con mis alas. Si mi divinidad pudiera hacer eso, entonces podría hacer que las plantas brotaran de muñecos de madera. Bien por mí. Espera un segundo, le dijo Clope a Lorraine. Algún tiempo después, entró con una maceta que contenía el árbol. Había crecido hasta aproximadamente la mitad de mi altura. No había pasado mucho tiempo desde que brotó por primera vez, así que me pareció rápido. Aquí lo tienes. Entonces, ¿sientes algo? Nos preguntó Clope. Lorraine fue la primera en hablar. No siento ninguna divinidad. Siento que purificó un poco el aire, pero eso es todo. Pienso lo mismo, comentó Alice después de Lorraine. Respondí el último. Parece emitir una pequeña cantidad de divinidad. Lo mismo que yo, dije. Mi divinidad me daba la capacidad de ver otras divinidades hasta cierto punto, por lo que se podía ver un brillo brumoso alrededor del árbol. Aún así, no era una gran cantidad. Entonces realmente es lo mismo. Entonces tal vez la divinidad la esté haciendo crecer rápido porque es una planta. Esta maceta estará un poco apretada en poco tiempo, pero no sé cómo plantarla en el suelo. La tienda de Clope no era pequeña, pero todo el espacio lo utilizaba su negocio de herrería. El patio también se utilizaba para probar armas, sin dejar ningún lugar para plantar el árbol. Un árbol normal podría crecer alrededor de los bordes del patio, pero este era especial. Parecía crecer a una velocidad considerable, por lo que plantarla sin un plan podría terminar mal. Este árbol nació de mi divinidad, pero estaba casi maldecido. Me sentí mal por eso, para ser honesto. Pero Clope era quien quería cuidarlo, así que no sentía ninguna simpatía por él. Debería haberlo tirado inmediatamente. Dicho esto, parece que va bien. Si llega al punto en que ya no puedes cuidarlo más, ¿por qué no plantarlo en alguna montaña? Sugerí. Tal vez tenga que hacer eso al final, pero podría sacarle algún provecho. Tal vez no funcione como reemplazo del árbol sagrado, pero apuesto a que puedo hacer algunos equipos con la madera. Sin embargo, será necesario experimentar un poco para saber qué efectos tendrá. Esa es una idea fascinante. También podría usarse para la alquimia. Clope, ¿podrías compartir algo conmigo? Preguntó Lorraine, con su curiosidad despertada. Era difícil conseguir materiales con divinidad. Muchos eran muy buscados, como las hojas y ramas del árbol sagrado. Los ejemplos más comunes incluían agua bendita vendida por una iglesia o artículos que un santo llenaba con su poder. Estos últimos eran más fáciles de conseguir, así que pensé que sería mejor que los usaran. Pero cuando les pregunté al respecto, Clope parecía inseguro. El agua bendita se elabora con técnicas secretas de la iglesia. Usar la divinidad de eso para cualquier cosa que no sea el propósito previsto no es fácil. Lorraine hizo una cara muy parecida a la de Clope. Los artículos que hacen los santos son de la misma manera. Tienen cuidado con las filtraciones que giran en torno a eso. Si fuera posible utilizar esa divinidad para cualquier cosa, entonces vender esos artículos podría no haber sido tan bueno para su organización religiosa. En primer lugar, esa divinidad solo podía ser producida por los santos, así que no pensé que hiciera mucha diferencia, pero presumiblemente no era tan simple. Por ejemplo, alguien como Lorraine podría descubrir los mecanismos de esa divinidad y aprender a producir en masa elementos que realicen purificación y curación sin necesidad de un santo. No sería tan fácil, pero tampoco imposible. Después de todo, en ocasiones aparecían elementos curativos y de purificación en las mazmorras. Las tiendas de artículos mágicos promedio también fabricaban y vendían imitaciones menos efectivas de esos artículos. Las versiones más efectivas requerían materiales raros para su creación, por lo que no reemplazaban a los santos, pero podrían hacerlo algún día. Debe haber sido por eso que mantuvieron en secreto la creación de estos artículos. Aún así, no es totalmente imposible, pero el árbol de renta aquí ciertamente debería ser más fácil de usar.
Entonces, ¿qué te parece? Preguntó Lorraine. Tuve la sensación de que querían usar mi árbol como generador de divinidad. Eso sonaba bien. Clope asintió hacia Lorraine. Eso está muy bien para mí. En realidad, este no es el único árbol. Hay otros 4 de ellos. Puedes tener 2. Me sorprendió escuchar que tenía tantos, pero en ese momento había incluso más brotes del muñeco que esos. Quizás intentó plantarlos todos y así fue como sobrevivieron tantos. Pero de 5 en total, solo estaba renunciando a 2. No es que tuviera ninguna queja, pero parecía que él estaba teniendo problemas para cuidarlos, así que habría pensado que los entregaría todos menos uno. Con varias preocupaciones, le pregunté, ¿estarás bien con 3 de ellos? No debería ser un problema. Podría cortarlos para hacer leña si fuera necesario. Puede ser una falta de respeto usar árboles llenos de divinidad para eso, pero esa divinidad vino de ti de todos modos. No es exactamente blasfemo ni nada parecido, dijo. Si retrocedes más, mi divinidad venía de un espíritu divino, por lo que era algo blasfemo. Pero yo no era tan devoto, así que era difícil que me importara. Si alguien decidía creer en un dios, dependía de ellos. Para empezar, el grado en que los propios dioses se preocupaban por los asuntos de la humanidad había sido tema de debate durante siglos. Un argumento extremo sugeriría que no tenían el menor interés en las acciones de los humanos, incluido el asesinato, y preferían sentarse y observar cómo se desarrollaban nuestras vidas. Según esa lógica, la quema de un árbol no los perturbaría, así que no vi ningún problema. De hecho, si quemar árboles significara algo para los dioses, la humanidad habría perecido hace mucho tiempo. Todos usaban leña. Háblame antes de quemarlos. Estoy dispuesto a plantarlos en el bosque en cualquier momento. No pensé que fuera tan necesario, pero estos árboles crecieron desde mi divinidad. Se sentían como mis hijos, en algún nivel. Entonces lo haré si llega el momento. De todos modos, nos estamos desviando del tema, así que volvamos al equipo de la joven. En primer lugar, ¿qué tipo de equipo quieres? Clope preguntó y sacó algunas armas básicas. Pruébalo, dijo Clope y arrojó las armas sobre la mesa. Había una gran variedad, algunas de las cuales sería absurdo recomendar a un principiante. El Chakram 1 en particular. No sé por dónde empezar, murmuró Alice. Tenía sentido que alguien que nunca antes había comprado un arma se sintiera perdido. Cuando estaba empezando, aprendí a luchar con un cazador. Mis armas principales eran un arco y un cuchillo, muy parecido al de un cazador, así que nunca tuve que pensar en ello. Cuando decidí convertirme en aventurero, tenía experiencia con el cuchillo y había aprendido por mi cuenta a usar la espada. En aquel entonces entendí la mayoría de los fundamentos. En otras palabras, nunca tuve que tomar una decisión, para bien o para mal. Más tarde, le pedí a un aventurero que a veces venía a la ciudad como guardaespaldas de un comerciante ambulante que me enseñara técnicas comunes con la espada para poder aprender más. Cuando me volví lo suficientemente bueno peleando, la persona que me enseñó también se metió más en ello, según recuerdo. Un día, sin embargo, dejó de venir a la ciudad y fue sustituido por otra persona. Si murió en una misión o se fue a otra tierra, no lo sabía. No era un aventurero de Maal, por lo que era inútil intentar investigarlo en la ciudad. Si comprobara la sede de un gremio regional en una ciudad más grande, tal vez podría determinar su paradero, pero eso podría llevar algún tiempo. Además, el aventurero dijo en ese momento, te veré si te veo, no lo haré si no te veo. Era un hombre extrañamente sin rumbo, pero ahora entendía cómo se sentía. Esa fue la razón principal por la que no pensé en buscarlo. En cualquier caso, Alice no estaba tan limitada por sus antecedentes, pero la libertad de elección hacía las cosas más difíciles. En momentos como este se necesitaba el consejo de un mentor. Lorraine arrojó algunas pautas al azar. Puedes usar magia, así que imagino que esa será tu principal forma de ataque a distancia. Si tu arma se utilizará principalmente para combate cuerpo a cuerpo, tal vez deberías elegir teniendo eso en mente. Oh, tienes maná. Entonces no necesitarás estos, dijo Clope y quitó los arcos, los chakrams y otras armas a distancia. Eso dejaba solo las típicas armas de combate cuerpo a cuerpo. Espadas, dagas, lanzas, hachas, espadas largas, etc. No estoy segura de poder sostener eso, dijo Alice mientras alcanzaba la gran espada y trataba de levantarla. No era tan difícil como pensaba. Una niña de 12 años podía sostener una gran espada con algo de esfuerzo, pero se tambaleaba hasta un punto peligroso. Entonces esto tampoco se puede, dijo Clope mientras arrancaba la gran espada de las manos de la chica que tropezaba y la dejaba a un lado.
Un herrero sin fuerza no tendría lugar en el negocio, por lo que sus músculos no eran nada de qué burlarse. Podía manejar la gran espada sin problemas. ¿Usas una de estas, no, Rent? Alice preguntó y tomó una espada. 1. El chakram, en sánscrito. Kakram. En panjabi. Chakar. En malayo. Kakeram, es un arma arrojadiza circular proveniente de la India. No tuve que mencionar que era mi arma principal, pero sí tenía algo más que decir al respecto. No es que eso sea todo lo que uso. Puedo empuñar todo tipo de armas, dije y recogí lanzas y hachas, mostrándole las posturas adecuadas para que cada una de ellas las presumiera. ¡Wow! Puedes hacer cualquier cosa, Rent, me felicitó Alice. Se me subió a la cabeza hasta que Clope tuvo que decir algo. ¿Un desperdicio de talento? Eso es lo que es, dijo Clope exasperado. Si alguien es un experto en todos los oficios y un maestro en ninguno, ese es Rent. A cada hogar le vendría bien uno, bromeó Lorraine. Ahora puedo pelear bastante bien, ¿sabes? Objeté, un poco molesto. Obviamente soy consciente de ello. Estoy bromeando. Eso es todo lo que Rent puede hacer, así que no necesitas elegir un arma solo porque Rent lo hizo, le dijo a Alice. Lorraine había inferido que podría elegir una espada porque era mi arma principal y me ofreció su propio consejo. Esto no era algo que la mayoría de los niños tuvieran que reflexionar, pero conociendo los antecedentes de Alice, era natural. Alice era huérfana, alguien que tenía que satisfacer a los demás para poder sobrevivir, por lo que cuando se le dio una opción como esta, le resultó difícil tomar una decisión. Lo sabíamos y bromeamos para mejorar el estado de ánimo. Lorraine lo entendió rápidamente y el amor de Clope por los niños lo hizo sorprendentemente bueno en eso. Sus ojos se abrieron un poco más. ¿En serio? Preguntó Alice. Sí, por supuesto. Puede ser una lanza, un arco, un hacha o cualquier cosa. Sea lo que sea, puedo enseñarte. Aunque puede que no sea entrenamiento de primera clase en nada de eso. Iba a decir que podría convertirla en una aventurera de primera clase, pero no me atreví a decirlo. Clope habló en su lugar. Bueno, no hay razón para burlarse de él. A este chico le encanta practicar sus posturas y fundamentos durante todo el día. Viendo cómo se mueve ahora, dudo que haya alguien mejor para enseñarte lo básico. Es suave pero decidido, dijo Clope con elogios. Aunque no pensé que fuera tan bueno. Aún era solo de clase bronce, pero me hizo feliz escuchar eso. Esos son más elogios de los que merezco. Soy decente, pero no esperes demasiado. Creo que puedo convertirte en una aventurera competente, pero que llegues a ser de primer nivel dependerá de tu esfuerzo y talento. No lo olvides, le recordé a Alice. Bueno. No te preocupes, lo sé, respondió rápidamente. Al final, parecía que Alice me veía como un aventurero de tercera categoría. Eso me decepcionó por un momento, pero no tuve mucho tiempo para pensar en ello antes de que ella continuara. Me gusta bordar, y eso implica tejer hilos finos en un patrón grande. Si tienes cuidado, puedes crear arte maravilloso, pero requiere mucho tiempo y esfuerzo. Los aventureros son iguales, ¿no? Has estado trabajando en esto durante suficiente tiempo para volverte fuerte, pero yo no he hecho mucho todavía, dijo con humildad. No sabía si merecía como discípula una chica tan amable y considerada. Tal vez debería haber ido directamente a la capital, tocar las puertas de todos los aventureros de primera clase y rogarles que la aceptaran como su discípula. Esa idea se me ocurrió por un segundo, pero no pude hacerlo. Había decidido enseñarle a Alice, así que era mi responsabilidad entrenarla. Por lo menos, tenía que seguir así hasta que ella tuviera el conocimiento y las habilidades para valerse por sí misma como aventurera. No fue por eso que dije lo que dije a continuación, pero me encontré soltándolo. Justo el otro día aprendiste todos los conceptos básicos de la magia de Lorraine, ¿no? Estás haciendo lo mejor que puedes. Si sigues así, me superarás en poco tiempo. Era casi algo que diría un padre obsesivo. Quizás algo andaba mal conmigo. Alice miró dos armas, perdida en sus pensamientos. Había probado lo suficiente para saber cuál no funcionaría, reduciendo así la selección a través del proceso de eliminación. ¿Una daga y una espada? ¿No puedes elegir cuál? Yo pregunté. Sí. La daga es más fácil de llevar, lo que parece una buena opción para mí, pero la espada podría ser más fácil de usar una vez que sea una aventurera. En otras palabras, ella personalmente prefería la daga, pero sentía que la espada sería más útil en la realidad. Su enigma era fácil de entender y tenía razón al pensar cómo lo hizo. Los monstruos eran peligrosos. Los goblins podían ser eliminados con bastante facilidad, pero los orcos tenían grasa y músculos gruesos, mientras que los slimes eran gelatinosos y amorfos.
Las dagas tendrían problemas contra ellos. Necesitabas algo con una hoja más larga. Sin embargo, Alice conocía la magia. Poco más que magia de sustento en este momento, pero una vez que aprendiera incluso los hechizos ofensivos de nivel más bajo, sería más que capaz de luchar contra orcos y slimes. En todo caso, la mejor manera de tratar a los slimes es usando magia. Para Alice, un arma sería el último recurso cuando un enemigo se le acercara demasiado. Ese era el enfoque de muchos aventureros, pero yo quería que ella también peleara con un arma. Quizás era mi ego mentor el que hablaba. Sabiendo esto, no ofrecí ninguna recomendación de ninguna manera. Quería que ella eligiera por sí misma, pero se me ocurrió un consejo. Cuando miré el rostro de Lorraine, parecía que ella tenía la misma idea. Nos saludamos con la cabeza. Alice, creo que está bien si eliges cualquiera de las dos opciones, pero quiero mostrarte algo que podría ayudarte a decidir. Lorraine. Cuando dije su nombre, Lorraine tomó la daga. Mira esto, dijo, luego cargó la espada con maná. Más bien, activó un hechizo. De la punta de la daga surgió una hoja transparente. Lorraine estructuró el hechizo para dejar claro que esta espada tenía algún tipo de forma física a pesar de ser transparente, por lo que reflejaba la luz de la habitación. Era aproximadamente de largo de la espada. Lorraine, dijo Clope antes de colocar un pequeño tronco sobre la mesa. Alice, retrocede un poco, advirtió Lorraine y luego golpeó el tronco con un corte horizontal. La daga en sí no tocó el tronco en absoluto, solo la parte transparente. Una fisura apareció en el tronco con una ligera inclinación, dejándolo partido en dos. La forma en que cortó fue impresionante, como debería haber sido, ya que fui yo quien le enseñó a hacerlo. Ella era más rápida que yo cuando era humano, me entristecía admitirlo, pero Lorraine sobresalía en la magia, por lo que mejorar sus habilidades físicas estaba a su alcance. Podría haberlo hecho aún más fuerte, pero ya no era necesario. ¿Qué fue eso?, preguntó Alice. Magia, respondió Lorraine. Extendí la hoja de la daga al largo de una espada. Este no es un hechizo especialmente difícil, por lo que deberías poder arreglártelas con una daga. En general, lo mejor era elegir lo que te gustara. Aprenderías más rápido de esa manera. Si quería elegir la daga, pero pensaba que la hoja de una espada sería mejor, entonces ver cómo un arma podía cumplir ambos criterios podría ayudarla a tomar una decisión. Pero, aunque Lorraine dijo que no era magia difícil, yo no podía lanzarla. Eso era más una cuestión de mi falta de maná, así que tal vez podría aprenderlo ahora, pero la mayoría de los aventureros que podían lanzarla eran al menos de clase plata. Eso no hizo que me pareciera sencillo. Lorraine, no quiero cuestionarte, pero ¿es este un hechizo que Alice puede aprender?, susurré. Si ella no pudiera, no le habría mostrado esto. El otro día mostró un gran potencial con la magia de la sustento. Si puede lograrlo, entonces podrá aprenderlo estudiando lo suficiente, le susurró. Eso lo resolvía. Me giré hacia Alice. Entonces, ¿qué te parece? ¿Fue útil? Yo pregunté. Sí. Si puedo hacer eso, entonces creo que la daga está bien. ¿Tú también lo crees? Parecía decidida a hacerlo. Asentí. Eso suena bien. Solo mencionaré que, si quieres aprender eso, tendrás que estudiar tanto con espadas como con dagas, lo que te dará el doble de trabajo. ¿Eso está bien para ti? Odiaba decir algo que pudiera hacerla cambiar de opinión, pero tenía que sacar el tema. Si ella manejaba mal su arma y moría a causa de ella, todo esto no tendría sentido. No pocos aventureros aceptaban ese destino, pero tenía una idea de cómo respondería Alice. No sé cómo resultará, pero haré lo mejor que pueda. Voy a estudiar lo mejor que pueda para convertirme en una aventurera, así que enséñame bien, Rent. Por supuesto. Lorraine y yo te convertiremos en una aventurera de pleno derecho, declaré. Y también en una maga y erudita, añadió Lorraine. Entonces, ¿solo quieres que haga una daga?, preguntó Clope, pero negué con la cabeza. No, lo mejor es hacer una daga y una espada. Hay suficientes materiales, ¿verdad? Yo dije. Clope se dio cuenta rápidamente de mis intenciones. Bien, ella también tendrá que aprender a manejar una espada. Y hasta que aprenda ese hechizo, necesita practicar con el arma real. Esa es la idea. Y saber manejar la espada ampliará su conjunto de habilidades. Una espada era el arma estándar de la mayoría de los aventureros. Saber cómo utilizar una no estaría de más. Entonces haré ambas. ¿Qué hierro mágico debería usar? Se refería al hierro mágico normal y al que tiene maná de dragón. Esta fue una decisión obvia. El hierro mágico normal, por favor. ¿Seguro? Pensé que querrías darle algo lindo.
Si Alice empieza a usar algo demasiado atípico, desarrollará hábitos extraños. Oh, lo entiendo. Bien entonces. ¿Pero qué quieres hacer con este hierro mágico? Preguntó Clope y miró el hierro empapado de maná de dragón. ¿Cuánto podrías hacer con eso? ¿Una daga o qué? Bueno, creo que un poco más que eso. No tanto como lo que podría producir el hierro mágico normal, pero sí una cantidad justa. Lo suficiente como para tener espacio para realizar pruebas. En ese caso, ¿puedes intentar usar uno de esos árboles que hice para crear una espada con él? Oye, te dije que requeriría más materiales que eso. Incluso ignorando las hojas del árbol sagrado, no hay forma de que obtengas sangre de vampiro. El cristal también. Sangre de vampiro era algo que podía conseguir. El cristal mágico, por otro lado, puede que no sea tan fácil. Haré algo con la sangre de vampiro. En cuanto al cristal, ¿hacer algo? ¿En serio? Clope quería preguntar algo, pero lo dejé a un lado y seguí hablando. ¿Funcionaría un cristal mágico de un Tarasca? Eso era algo que podría coleccionar. No sin algo de esfuerzo, pero era posible. No eran del todo de clase platino, pero podrían estar en algún lugar alrededor de la clase oro. Clope pensó por un momento antes de responder. Podría funcionar, pero sería un desperdicio de este hierro mágico. Si tuvieras las hojas del árbol sagrado y un cristal mágico de clase platino, podría hacer una espada increíble. ¿Pero esperas que alguna vez consiga esos materiales? Quizás algún día pueda hacerlo, pero ahora no. Clope parecía saber eso también. Bueno, tienes razón. Está bien, lo intentaré. De todos modos, debería quedar algo de sobra después. Me aseguraré de que todavía quede algo para cuando algún día vengas a verme con las hojas del árbol sagrado, dijo riendo. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト